La divinidad de Cristo. Durante el reinado del emperador romano César Augusto, nació en Belén de Judea un niño llamado Jesús. Creció hasta la madurez y fue ejecutado durante el gobierno de Tiberio César, sucesor de Augusto. Hoy, Jesucristo es más conocido que los Césares romanos de su época. Algunas iglesias, como la católica, enseñan que es Dios. Pero, ¿es cierto? ¿Es Jesús el Dios todopoderoso? Es vital saberlo. Debe existir un Creador que nos guíe con sus leyes y al que debemos adorar. Conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, mensajero, profeta y sacerdote. Examinemos lo que personajes cercanos a Jesús dijeron sobre su identidad, testimonio de sus conocidos. Antes de su concepción, un ángel dijo: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». No que el ángel no dijo Dios, sino Hijo del Altísimo. Lucas 1, 30-32. A los 30 años, Jesús se bautizó. La voz de Dios dijo: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco». Juan el Bautista, testigo del suceso, dijo de Jesús: «Este es el Hijo de Dios». Mateo 3:17, Juan 1:34. Los apóstoles y amigos de Jesús lo identificaron así repetidamente. Natanael dijo: «Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios?» Juan 1:49. Pedro exclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Mateo 4:16. Marta reconoció: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Juan 11:27. Juan escribió para que la gente creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 8:31. Del ministerio de Pablo se dice: predicaba a Jesús, que este es el Hijo de Dios. Hechos 9:20. ¿Predicaron Pedro, Pablo, Juan o algún seguidor de Jesús que él era Dios? No. Estos textos muestran que enseñaron que era el Hijo de Dios. ¿Por qué muchos creen que Jesús es Dios? Se debe principalmente a la enseñanza de los guías religiosos quienes, en el lenguaje del credo de Nicea del siglo XIV, identificaron a Jesús como Dios mismo, engendrado no hecho de la misma sustancia con el Padre. Sin embargo, algunas personas pueden objetar que esto no es así. Sus creencias, afirman ellos, están basadas en el propio testimonio de los apóstoles de Jesús. Este asunto merece nuestra atención cuidadosa, dado que los apóstoles se refirieron a Jesús como Dios. Pero creían ellos que Él era el Dios Todopoderoso, y se describió Jesús a sí mismo como Dios. Veamos, Jesús llamado Dios. Primeramente, es conveniente notar, como lo hace el teólogo canónigo H.W. Montefiore de la Catedral de Coventry, que ciertamente muy pocas veces se le llama a Jesús Dios en el Nuevo Testamento. En una conferencia en la Universidad de Manchester, el profesor visitante de teología G.H. Bouvier explicó: hay unos 9 o 10 pasajes en los cuales hay, o parece haber, alusión a Jesús como a Dios, Teos. Sin embargo, 2 o 3 de estos son sumamente dubitativos, y, de los restantes, se puede decir que diversos grados de incertidumbre acompañan a todos, salvo uno en el que Tomás, adorando al resucitado Jesús en Juan 8:28, aclama: «Mi Señor y mi Dios». Diferenciando este pasaje de los otros, Vincent Taylor, un doctor moderadamente conservador de los problemas cristológicos, habla de este pasaje como la única atribución clara de deidad a Cristo en el Nuevo Testamento. Pero prueba esta única aparentemente atribución clara de deidad a Cristo, que Él es el Dios Todopoderoso. John Martin Creed, profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge, declaró: la exclamación de adoración de Santo Tomás, «Mi Señor y mi Dios», Juan 8:28, no equivale exactamente a dirigirse a Cristo como siendo Dios, sin limitar el sentido, y debe ser equilibrada con las palabras del mismo Cristo resucitado a María Magdalena. Juan 20 vs 17. «Ve a mis hermanos y diles: asciendo mi Padre y Padre de ustedes, y a mí, Dios y Dios de ustedes». Tomás pudo haberse dirigido a Jesús como Dios en el sentido limitado de ser un Dios, pero no el Dios Todopoderoso. Las
Escrituras hablan de personas, espíritus o ángeles como dioses. Por ejemplo, en 2 de Corintios 4.4 se dice: el Dios de este sistema de cosas ha cegado las mentes de los incrédulos. Aquí el inicuo ángel Satanás, el diablo, se llama Dios. También puede entenderse como el proceder de la mayoría del mundo, que hacen la voluntad de aquellos que siguen las obras del mundo en general, considerando estas obras como procedentes del Dios de este sistema y no del Dios Todopoderoso. Aquí se emplea la palabra Satanás, cuyo significado es opositor, refiriéndose a todos los que se oponen a los principales de Dios, el creador de todas las cosas. También en aquel tiempo humanos poderosos eran comúnmente llamados dioses. Por ejemplo, el rey Seleucida Antíoco IV, que gobernó desde 175 a 163 antes de la Ece, se dio a sí mismo en monedas el título Teos Epifanes, Dios manifiesto. Y al emperador romano del primer siglo Domiciano le gustaba que lo honraran como si fuera Señor y Dios. La Biblia también reconoce a personas poderosas como dioses, diciendo: hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8, 5, compare con Salmo 82, 1:7. ¿Qué hay acerca de Juan 1.1? Sin embargo, algunas personas insisten en que Jesús no es un Dios menor, como lo son los poderosos ángeles o algunos humanos, sino que en realidad es el Dios Todopoderoso. A menudo señalan a Juan 1.1 como una prueba de que Jesús verdaderamente es Dios. Una versión común de Juan 1:1 es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versión Valera revisada. Pero dice en realidad este texto que Jesús es el Dios Todopoderoso. De hecho, en el griego original, el idioma no es tan explícito. Otras versiones sustituyen verbo por la palabra. Dios es el que hace su creación por medio de su palabra, y esta palabra era Dios. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí han sustituido la palabra como un Dios. Sin embargo, puede que algunas personas afirmen que es incorrecto traducir el texto de esta manera. Ellas dicen que según las reglas de la gramática griega, debe ser traducido la palabra era Dios, o un Dios. ¿Pero es esto cierto? The Catholic Biblical Quarterly, tomo 13, num. 4, de octubre de 1951, declaró: la gramática sola no prueba de por sí la manera en que debe traducirse el predicado en este versículo, sea como Dios o como un Dios. Y mostrando lo apropiado de la traducción, un Dios, de New American Bible, 1970, en su sección Términos bíblicos explicados, dice bajo la palabra Dios. En Juan 1.1, la palabra es llamado Dios, pero el término griego original usado aquí, Teos, Dios, no es la palabra usual para Dios, Jou. Teos, el Dios, punto. En realidad, no hay manera definida de traducir Juan 1 si uno se guía únicamente por las reglas de la gramática griega. Como hizo notar el profesor de divinidad John Martin Creed, el prólogo, Juan 1.1, es menos explícito en griego con el anartros, nombre sin artículo. En griego, en este caso refiriéndose a Teos sin el artículo Jou, el que, lo que parece ser en inglés. Por lo tanto, este texto de por sí no identifica de forma concluyente el que Jesús sea verdaderamente Dios o un Dios subordinado menor. Prueban los otros pocos textos donde hay, o parece haber, alusión a Jesús como a Dios, que Él realmente es el Dios Todopoderoso. 1 en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho.